Buenos días, jóvenes estudiantes. En esta oportunidad vamos a hablar de movimiento circunferencial. Quien les habla es el profesor Lelis Lavangubius, el encargado del área de física. Hablar del movimiento circunferencial es el tipo de movimiento en el cual la partícula tiene como trayectoria una circunferencia, lo que llamamos movimiento lineal, y el radio de giro barre simultáneamente un ángulo central a lo que sería el movimiento angular. La figura a continuación muestra el desplazamiento entonces de una partícula del punto A hacia el punto B, describiendo un arco de circunferencia S. Lo que sería en cuanto al movimiento lineal, su desplazamiento sería la longitud de arco, y un ángulo central, el movimiento angular, que acá el ángulo me está representando el desplazamiento angular. Entonces la relación que existe entre la longitud de arco y el ángulo central está dada por la longitud de arco sería el ángulo por el radio. Además, recordar que una revolución equivale a 2 pi radianes, ese es equivalente a 360 grados sexagesimales. Veamos algunos conceptos importantes. Entre ellos tenemos el desplazamiento angular, que es determinado por el ángulo θ, magnitud física vectorial de módulo correspondiente al ángulo central descrito por el móvil y de dirección perpendicular al plano de giro. La velocidad lineal o tangencial es una magnitud física vectorial tangente a la trayectoria. Cada punto, su módulo es longitud de arco sobre tiempo, cuya unidad es metros por segundo. También tenemos que tener en cuenta aquí la aceleración tangencial, que es una magnitud física vectorial que se define como la variación del módulo de la velocidad tangencial por unidad de tiempo, cuyo módulo es, que sería aceleración tangencial, variación de velocidades sobre variación de tiempo, cuya unidad es metro por segundo al cuadrado. También tenemos la aceleración centrípeta, magnitud física vectorial, cuya dirección es hacia el centro de la circunferencia. Es responsable del cambio de la dirección de la velocidad, cuyo módulo instantáneo es velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio. Unidad es metros por segundo al cuadrado. La velocidad angular, magnitud física vectorial, definida como el desplazamiento angular por unidad de tiempo. Como podemos observar, en MCU se cumple que la velocidad angular sería el ángulo desplazamiento angular sobre el tiempo, cuya unidad es radianes por segundo. Observar, la aceleración angular es una magnitud física vectorial definida como la variación de la velocidad angular por unidad de tiempo. Si la aceleración es constante, entonces hablamos de movimiento circular uniformemente variado. ¿En qué unidad se mide la aceleración angular según el sistema internacional? En radianes por segundo al cuadrado. La aceleración total de la partícula está dada por, entonces, como podemos ver en el gráfico, aceleración total es la resultante de la aceleración tangencial y de la aceleración centrípeta. Cada punto con un módulo sería la raíz cuadrada por teorema de Pitágoras, aceleración tangencial al cuadrado más aceleración centrípeta al cuadrado, aceleración radial también se le llama. Algunas relaciones que debemos recordar: que la velocidad tangencial es igual a la velocidad angular por el radio, y la aceleración tangencial es igual a aceleración angular por el radio. Ahora veamos un caso particular del movimiento circular uniforme. Cada vez que hablamos de movimientos uniformes, estoy hablando de que aquí permanece constante la velocidad. Es aquel movimiento cuya trayectoria es una circunferencia y el módulo de la velocidad permanece constante. Es decir, el móvil recorre ángulos iguales en tiempos iguales y también arcos iguales en tiempos iguales. Podemos observar en la gráfica. Por ejemplo, si un muchacho logra hacer girar una cubeta a razón constante de 2 metros por segundo, este desarrollará un movimiento circular uniforme. Por ejemplo, observamos la gráfica. Dice, ahora analicemos el movimiento de la cubeta observándola desde arriba.
Como vemos, va a tener dos direcciones, una dirección radial y una dirección tangencial. En cada punto va a suceder eso. Entonces, donde O viene a ser el centro de curvatura, R sería el radio de la curvatura, V sería la velocidad tangencial y la aceleración centrípeta es aquella aceleración que se dirige, que tiene dirección radial. Características del movimiento circular uniforme. La velocidad tangencial o lineal es tangente a la circunferencia, tiene dirección tangencial. La aceleración del movimiento es la aceleración centrípeta, ya que no existe aceleración tangencial. O sea, con esto quiero decir que en movimiento circular sí existe aceleración, pero aceleración centrípeta. La aceleración centrípeta se dirige hacia el centro de la circunferencia, tiene dirección radial y mide el cambio en la dirección de la velocidad con respecto al tiempo. La velocidad y la aceleración centrípeta tienen valores constantes. La velocidad y la aceleración centrípeta tienen direcciones perpendiculares. Son entonces, un cuerpo describe un MCU cuando se presentan las siguientes características: son constantes en módulo, velocidad tangencial, angular y aceleración centrípeta. Aquí entonces la aceleración total sería la aceleración centrípeta. También tenemos que ver dos conceptos importantes, que es el periodo y la frecuencia. El periodo es el tiempo que tarda una partícula en efectuar una vuelta completa. Matemáticamente se calcula mediante la siguiente fórmula, que el periodo es igual al tiempo total sobre el número de vueltas. En el sistema internacional el periodo se mide en segundos. Por ejemplo, si el periodo de un móvil con movimiento circular uniforme es 3 segundos, quiere decir que tardará 3 segundos en realizar una vuelta, 6 segundos en realizar 2 vueltas. Si son 3 vueltas, multiplico por 3, o sea 9 segundos en realizar 9 vueltas. Así sucesivamente. La frecuencia indica el número de vueltas por unidad de tiempo que efectúa una partícula. La frecuencia se puede expresar en revoluciones por segundo, que aquí la palabra revolución es sinónimo de vuelta. Equivalentemente, su fórmula matemática, tenemos que la frecuencia es el número de vueltas sobre el tiempo total, que es la inversa del periodo. Sistema internacional, la frecuencia es a la menos 1, el Hertz. En otras unidades de frecuencia tenemos revoluciones por hora, revoluciones por minuto y revoluciones por segundo. Por ejemplo, si la frecuencia de un móvil con MCU es 2 revoluciones por segundo, eso quiere decir que en un segundo realizará 2 vueltas, en 2 segundos realizará 4 vueltas, 3 segundos realizará 6 vueltas. La frecuencia es la inversa del periodo y viceversa. Por ejemplo, si el periodo de una partícula es 4 segundos, su frecuencia sería 1/4 revoluciones por segundo. Las ecuaciones del movimiento circular uniforme, del MCU. Dado que la velocidad angular es constante en módulo de dirección y sentido, de estas tenemos que el número de vueltas sería el ángulo sobre 2pi, o simplemente la longitud de arco de desplazamiento lineal sobre 2pi por el radio. La velocidad tangencial es igual 2pi por el radio sobre el periodo. La velocidad tangencial también es desplazamiento lineal sobre el tiempo. La velocidad angular es 2pi por 2pi sobre el periodo, o 2pi por la frecuencia. También que la velocidad angular es desplazamiento angular sobre tiempo, o sea el ángulo sobre tiempo. Las unidades se indican en el siguiente cuadro. Si S es el desplazamiento lineal de tiempo y v velocidad tangencial, entonces desplazamiento lineal se mide en metros o en centímetros, tiempo en segundos, entonces la velocidad tangencial sería metros por segundo o centímetros por segundo. En cuanto al desplazamiento angular, el ángulo se expresa en radianes, revoluciones, vueltas, el tiempo en segundo, en minutos. Entonces la velocidad angular tenemos radian por segundo, revolución por segundo o revolución por minuto. La aceleración centrípeta también es igual a la velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio, o
velocidad angular al cuadrado por el radio, equivalentemente sería 4pi al cuadrado por radio sobre el periodo al cuadrado. No olvidar también las relaciones que velocidad tangencial es igual a velocidad angular por el radio y aceleración tangencial a aceleración angular por el radio. Entonces, existen fórmulas para convertir un ángulo de sistema sexagesimal al sistema radial o viceversa. Se emplea la siguiente relación: S sobre 180 es igual a R sobre pi. Numéricamente, además, para convertir el sistema radial al sistema sexagesimal, usamos un método práctico que al pi lo reemplazamos equivalentemente por 180 grados sexagesimales. Unidades vamos a convertir de 15 grados sexagesimales a radiales. Entonces, por la fórmula de conversión, S sobre 80 es igual a R sobre pi, donde S sería el número sexagesimal, sería 15, 180 es igual a R sobre pi, simplificando, R sería pi sobre 12 radiales, pi doceavos. Es decir que 15 grados sexagesimales equivale a pi doceavos radiales. Así sucede con el ejercicio B, C y D hasta el E. Pero ahora, a partir del F hasta el I, tenemos del sistema radial a sexagesimal, pi sextos radiales a sexagesimales. Como dije anteriormente, método práctico, al pi lo reemplazamos por 180 grados, simplemente quedaría 180 grados sobre 6 igual a 30 grados sexagesimales. Quiere decir que pi sextos radiales equivale a 30 grados sexagesimales. Ahora veamos los problemas para la clase. Bloque 1. Calcula la velocidad angular en radianes por segundo de una partícula que gira a 180 revoluciones por minuto. Entonces tenemos que la frecuencia es igual a 180 revoluciones por minuto. Convertida a revoluciones por segundo, para eso divide entre 60, obtenemos que la frecuencia sería 3 revoluciones por segundo. Entonces me piden la velocidad angular. La velocidad angular es 2pi por la frecuencia. Reemplazamos los datos, obtenemos que la velocidad angular sería 6pi radianes por segundo. Se sabe que un ciclista está dando vueltas alrededor de una pista, circulando 4 vueltas cada minuto. ¿Cuál será su velocidad angular en radianes por segundo de dicho ciclista mientras realiza su movimiento circular? Entonces, ¿qué tenemos? Obtenemos que la frecuencia sería 4 revoluciones por minuto. Convirtiéndola a revoluciones por segundo, simplemente lo divido entre 60, la conversión de minutos a segundos. Ahora me quedaría que la frecuencia es 1/15 revoluciones por segundo. Me piden la velocidad angular. La velocidad angular sería 2pi por la frecuencia. Reemplazamos datos, obtenemos que la velocidad angular sería 2pi/15 radianes por segundo. Dice, un ventilador da 160 vueltas en 4 segundos. Hallar su velocidad angular en radianes por segundo se cumple con MCU. Entonces, ¿qué obtenemos? Que la frecuencia es el número de vueltas sobre tiempo. La frecuencia sería 40 revoluciones por segundo. Me pide la velocidad angular, sería entonces 2pi por la frecuencia, en otras palabras sería 80pi radianes por segundo. Una partícula está girando con MCU, tiene una velocidad angular de 4 radianes por segundo. ¿Qué ángulo habrá girado en un minuto? Que tenemos que la velocidad angular es 4 radianes por segundo, el tiempo es un minuto, sería 60 segundos. Me piden el ángulo. Entonces, sabiendo que la velocidad angular es el ángulo sobre el tiempo, reemplazamos los datos, tenemos que el ángulo sería 240 radianes. Una partícula está girando a 30 revoluciones por minuto. ¿Qué ángulo giraría dicha partícula en 4 segundos? Como dato obtenemos que la frecuencia es 30 revoluciones por minuto. Al convertirla en revoluciones por segundo me queda un medio revoluciones por segundo. Me piden el ángulo, lo voy a hallar en radianes durante el tiempo 4 segundos. La velocidad angular sabemos que es igual el ángulo sobre tiempo, pero a la vez la velocidad angular es 2pi por la frecuencia, es igual el ángulo sobre tiempo. Reemplazamos datos, obtenemos que el ángulo sería ¿cuánto? 4pi radianes.
6. La partícula mostrada se encuentra girando a 10 radianes por segundo. Calcule su velocidad tangencial en metros por segundo. Como dato tenemos que la velocidad angular es 10 radianes por segundo, el radio sería 4 metros en una gráfica. Y sabemos la relación que velocidad tangencial es el ángulo por el radio. Por lo tanto, la velocidad tangencial, reemplazando datos, obtenemos a 40 metros por segundo. Ahí es la diferencia entre las velocidades tangenciales de los puntos A y B, que se encuentran girando sobre un disco cuya velocidad angular es 12 radianes por segundo. No tenemos la gráfica. Según la gráfica, entonces ahí que se va me dice que la velocidad angular es 12 radianes por segundo. Como son concéntricas, también se le dice, tienen el mismo eje de rotación, el mismo centro, en otras palabras. Si tienen el mismo centro de giro, se cumple que las velocidades angulares son iguales y esto se iguala a un W. Entonces hoy tenemos que la velocidad angular de A sería 12 radianes por segundo, la velocidad angular de B también sería 12 radianes por segundo. Ambos giran a la misma velocidad angular, en otras palabras. Además sabemos que la velocidad angular es velocidad tangencial sobre radio, igualamos a 12, según a los datos proporcionados, radio de A sería 1 metro, por lo tanto la velocidad tangencial sería de A sería 12 metros por segundo. Igual vamos a analizar B, la velocidad angular de B sería también igual a velocidad tangencial de B sobre el radio de B. Reemplazamos datos donde el radio de B vale 3 metros, por lo tanto la velocidad tangencial de B sería 36 metros por segundo. Me piden la diferencia, ¿cuánto sería? 24 metros segundo, la diferencia de las velocidades tangenciales. Bloque 2. Dice, un disco gira con un MCU y barre un ángulo de 120 grados sexagesimales en un sexto de segundo. Halla la velocidad angular de dicho disco, radianes por segundo. Tenemos que la velocidad angular es radianes por segundo, el tiempo es un sexto y el ángulo es 120 grados sexagesimales. Acá el ángulo siempre debe estar expresado en radianes, entonces para eso hay que convertir 120 grados a radianes. Al convertir usamos la fórmula de conversión, S sobre 180 es igual a R sobre pi. Usando esa fórmula obtenemos que el ángulo sería 2 pi tercios radianes. Ahora, ¿qué sabemos? Que la velocidad angular es el ángulo sobre tiempo. Reemplazamos los datos, obtenemos que nuestra velocidad angular es de 4 pi radianes por segundo. 2. Una partícula con MCU describe 60 vueltas en 5 segundos. Halla su velocidad angular en radianes por segundo. Entonces tenemos que la frecuencia, el número de vueltas sobre tiempo, sería 60 sobre 5, sería 12 revoluciones por segundo. Entonces la velocidad angular es 2 pi por la frecuencia, reemplazamos datos, sería 24 pi radianes por segundo. 3. Se sabe que una partícula giró 21 radianes en 3 segundos. ¿Qué ángulo giraría dicha partícula en 10 segundos? Entonces obtenemos la velocidad angular es el ángulo sobre tiempo. ¿Sería cuánto? De 7 radianes por segundo. Ahora con este dato sabemos que la velocidad angular es el ángulo sobre tiempo. Ahora el tiempo es 10 segundos. ¿Sería cuánto la velocidad angular? Reemplazamos el dato 7, por lo tanto el ángulo sería 70 radianes. Se sabe que una partícula dio 16 vueltas en 8 segundos. ¿Qué ángulo giró en 10 segundos? Entonces con estos datos tenemos la frecuencia, sería de 2 radianes por segundo. Ahora la velocidad angular sabemos que es el ángulo sobre tiempo, pero a la vez la velocidad angular es 2 pi por la frecuencia. Obtenemos la siguiente igualdad. 2 pi por la frecuencia es igual al ángulo sobre tiempo. Reemplazamos datos, obtenemos que el ángulo sería 40 pi radianes. Gracias jóvenes estudiantes, nos vemos en el próximo tutorial. Sigan persistente en su práctica de ejercicio, en su estudio. Gracias.